Hola, soy Valentina Ferzi, terapeuta holística, maestra de Reiki y de registros akáshicos y especializada en orientar y acompañar a las mujeres en momentos de crisis vital. En el vídeo de hoy quiero seguir contándote sobre las cartas adivinatorias de los arcángeles y de cómo me escogieron a mí cuando fui a esta tiendecita de barrio a comprarlas. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque existen múltiples maneras de utilizar estas cartas y quiero enseñártelas todas, así que no te pierdas este vídeo. Bienvenida. Bien, existen muchas técnicas para poder utilizar las cartas adivinatorias de los arcángeles. En el vídeo anterior hemos visto cómo puedo lanzar una pregunta, barajar hasta que yo lo sienta y luego escoger 3 cartas que me van a dar un poco la respuesta del momento actual en el que me encuentro con esta situación y de cuál va a ser su desenlace. Pero existen muchas otras maneras de trabajar con las cartas adivinatorias de los arcángeles. Vamos a ver algunos de ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos escoger una sola carta que responda a tus preguntas, ¿vale? Entonces, aquí igualmente puedo barajar hasta que yo lo sienta. Puedo decir hasta aquí y lanzar una pregunta. Escojo una carta del final de la baraja y veo qué mensaje ha salido para mí. Y luego, como siempre, como hemos hecho en el vídeo anterior, lo consulto en el libro guía que encuentro en la cajita que venía con las cartas. Y allí me dará el significado de la carta. Es decir, aquí en la carta encuentro una frase que dicen los arcángeles, que es como significativa de esta carta, pero luego el mensaje es bastante más amplio y lo encuentro en el libro guía, ¿vale? Esta sería una opción. Luego, otra opción que me parece muy interesante, que yo suelo utilizar, es la de sacar una carta por día, ¿vale? Esto quiere decir que en lugar de lanzar una pregunta, estoy preguntando a los arcángeles cuál es la carta que sea importante para mí hoy, es decir, ¿qué mensaje hay importante para mí hoy en este día? Entonces, pues saco una carta de la baraja, la que yo sienta, que me vibre, ¿vale? Y me sale, por ejemplo, esta, ¿vale? Esta sería otra manera de poder emplear estas cartas. Y aquí, por ejemplo, también es interesante, si utilizo una carta por día, que la carta que me haya salido la lleve conmigo, ¿vale? Luego tenemos otra opción que sería la de utilizar un péndulo, ¿vale? Os recomiendo un péndulo de cuarzo o un péndulo cuya punta sea fina, ¿vale? Para que cuando estéis testando las cartas sea más fácil poderla testar, ¿vale? Entonces, en ese caso, por ejemplo, no nos vale un péndulo hebreo. Así que este método consiste en disponer las cartas, ¿vale? La idea sería de hacer un círculo con ella, pero bueno, lo que podemos hacer es ampliarla y alargarla todo lo máximo que se pueda, cogiendo estas también, ¿vale? Las cogemos todas. Y una vez que la tengamos todas alargaditas, la podemos poner aquí en la mesa, ¿vale? Y dejamos pasar el péndulo por encima. El péndulo lo cogeré siempre más o menos a esta altura, ¿vale? Con estos 2 dedos, porque el dedo corazón es el que me conecta con las emociones, ¿vale? Y lo voy pasando por encima de la carta. En el momento en el que vea que el péndulo empieza a girar sobre una de ellas, ¿vale? Internamente estoy lanzando una pregunta, pues cuando veo que el péndulo empieza a girar, como ahora, ¿vale? Lo estáis viendo, que está girando por aquí, pues escojo esta carta porque entiendo que esta carta es importante para mí,
¿vale? Que sería esta la que ha salido. Y puedo escoger más, es decir, puedo seguir pasando el péndulo por toda la baraja y si salen más cartas, pues es que estas cartas son cartas interesantes para mí, ¿vale? Este sería el método del péndulo. En cambio, hay otros más todavía, ¿vale? Por ejemplo, existe un método muy parecido, pero es intuitivo. Intuitivo quiere decir que tengo aquí todas las cartas desplegadas, puedo lanzar una pregunta y según mi intuición, pues si siento que esta carta me llama, pues es que esta carta es la carta que yo necesito, ¿vale? Puede ser una intuición y puede ser también una sensación para aquellas personas que seáis más sensibles a la energía, como la sensación de sentir cuando estoy tocando una carta como una vibración o como calor, ¿vale? O sea, en el momento en el que siento que al pasar la mano alguna carta me esté cantando una vibración o una energía distinta, entonces he de aprovechar y escoger esta carta concretamente, ¿vale? Bien, existen muchas maneras, como estáis viendo. Otra que también quizás sea menos utilizada, pero yo os la voy a contar, se llama la de la carta animada y consiste en que yo tengo mi baraja de carta, ¿vale? Puedo incluso barajarla si quiero. Y en el momento en el que yo vea que hay una carta que sobresale con respecto a las otras, ¿vale? Tengo que prestarle atención especial. No sé si lo veis por el vídeo, pero esta carta concretamente, ¿vale? Parece que está sobresaliendo respecto a las anteriores. Entonces, esta es a la que yo le tengo que prestar atención, así como a la que le viene justo detrás, ¿vale? Entonces, cogería estas dos cartas, que son las que son interesantes para mí, y vería qué mensaje obtengo con estas cartas, ¿vale? Luego, existe el método de la clarisensación, ¿vale? Este método consiste en colocar las cartas debajo, boca abajo, es decir, ¿vale? Aquí en mi mesa y desplegarla. Y luego puedo pasar una mano por encima de ella hasta que llegue un momento, como os decía en el ejemplo anterior, que siento una sensación como de calor, ¿vale? O que siento que una carta en particular me esté escogiendo a mí. Entonces puedo coger esta carta concretamente, ¿vale? Sería una carta en principio, ¿vale? Y luego por último hay una mezcla, digamos, todavía más revisada de las cartas de los arcángeles junto con otra baraja de carta, ¿vale? Es un método de los múltiples juegos de carta, donde, por ejemplo, puede ser interesante mezclar estas cartas, es decir, las cartas adivinatorias de los arcángeles con las cartas de los ángeles, ¿vale? Entonces, este método consistiría en combinar las dos barajas, ¿vale? Y luego de allí escoger la que salga, ¿vale? Pero bueno, eso ya es un poco al gusto. Por eso os decía en el vídeo anterior que lo que es interesante es de que vayáis probando, vayáis tanteando hasta que encontréis vuestro propio método. No existe un método exacto ni tampoco existe manera de equivocarse. ¿Por qué? Porque estos seres de luz están deseosos de comunicarse con nosotros. Entonces lo van a hacer de una manera o de otra. Lo que sí es importante es que empleemos un método con el que nos sentimos conectadas, es decir, con el que sentimos que vibramos, ¿vale? Porque eso sí nos va a dar más seguridad de que el mensaje que recibimos es el correcto. Porque lo peor que podría pasar es que no prestar atención al mensaje porque creo o no me guío por mi intuición, ¿vale? Entonces, hagamos un buen uso de estas cartas
porque realmente pueden ser muy útil en tu día a día, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿ok? Bien, por hoy es todo. Y si te has perdido el vídeo anterior donde empezábamos a hablar de las cartas adivinatorias, te dejaré el link abajo para que puedas localizarlo fácilmente. Voy a aprovechar para desearte unas felices fiestas en compañía de los tuyos, que haya mucho amor y mucho cariño, que es lo que más importa en este mundo.